por la presentación y mis primeras palabras en realidad para agradecer la invitación a nuestro Colegio de Psicólogos, al Consejo Directivo Nacional, en su decano, al doctor Luis Pérez, y a todos los que vienen organizando este evento que nos da la posibilidad de mirar la psicología, las diferentes áreas, y en este caso la psicología, de esta forma como lo he tratado de trabajar, ¿no? En un trabajo transversal. Muy bien. Usamos muchas frases, usamos de repente, muchos pensamientos para poder mirar el trabajo psicológico o mirar el trabajo a veces en esta última parte de cuidados paliativos. A veces voy variando algunas, pero hoy quería traer esta porque al ser un trabajo de mirada transversal, se me ajusta un poco mejor esta frasecita que es: si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si no puedes aliviar, consuela; y si no puedes consolar, acompaña. Pero lo que nos muestra es que siempre hay algo que hacer. Entonces, en esta mirada con el paciente oncológico nos damos cuenta que siempre en la transversalidad podemos identificar que nuestra presencia tiene un objetivo. En la época de pandemia, porque desde marzo a la fecha hemos participado y hemos escuchado a gente maravillosa, pero hemos estado también atentos a diferentes webinars, a diferentes, de repente, mesas, a diferentes cafés con expertos, y ya tenemos información de ello. Pero ¿saben qué? Justamente el SARS-CoV-2 o COVID-19 es transversal, porque su impacto ha sido de manera así, para todos. No hay persona que no se haya visto de repente, aún así, en un nivel menor, pero impactada por la situación. Quizás porque logra tratar de organizar adecuadamente sus propios cuidados, pero no puede lograr controlar el cuidado del otro. Entonces, el impacto ha sido a nivel personal y familiar, ahí ya tenemos una transversalidad. El impacto es social. Hemos sido testigos de alguna manera de cómo se ha visibilizado la situación de nuestro país frente al tema de la pandemia. El impacto de salud. Si nosotros teníamos deficiencias y limitaciones a nivel de los sistemas de salud, esto creo que nos ha puesto en una mirada realista de poder identificar qué nos falta y dónde es que estamos. Además que también hemos sido testigos que incluso los modelos de salud de los que nosotros, el Ministerio de Salud, no sé si la frase va tratando de adaptar a nuestra realidad, para no decir copiar, en este tipo de adaptación, esos modelos que miramos también han colapsado. Por lo tanto, el impacto ha sido intenso. El impacto laboral, con la informalidad de las que hemos sido testigos, el impacto económico. ¿Cuántos de los que estamos en esta sala de repente me están en este momento compartiendo a través de Facebook o de alguna red? Nos hemos quedado sin un trabajo o sin dos, o estábamos solo en la privada y ya no había la presencialidad y teníamos que inmediatamente reorganizar nuestras actividades, o quizás alguien estuvo en la suspensión perfecta de labores, que era otra forma de decirnos hasta aquí nomás, y que todavía hay gente que de repente pasó a tener que dejar el trabajo, no por ser personal de riesgo, sino porque de repente las condiciones de la institución no permitían que pudiera coberturarse adecuadamente a todo el personal. Entonces, si nos vamos organizando, el impacto no ha sido solo para el paciente, ha sido para la familia, ha sido para el equipo de salud y ha sido transversal a manera, en esta mirada local, en esta mirada regional, en esta mirada nacional y en esta mirada global. Miren acá dos aspectos importantes que quería mencionar con ustedes. Según estimaciones que se hicieron en el 2014 para poder proyectar la cantidad de casos hasta de pronto el 2025, eran más de 50.000 casos. Sin embargo, este año, cuando se hizo un estudio, más bien hubo la presencia de que se iban a alcanzar más de 70.000 casos. Eso significa, miren cómo ha ido aumentando el diagnóstico oncológico, y según el informe que alcanza la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.
Entonces, los casos nuevos terminarán afectando a más de 32.000 hombres y a más de 37.000 mujeres, según la proyección de la OMS que estaba a cargo de esta investigación. La incidencia de cáncer en nuestro país se ha incrementado de forma alarmante desde hace unos años, siendo también una de las primeras causas de muerte en nuestro país. Pero, ¿cuál es de repente el punto importante que tenemos que identificar como psicólogos, pero de repente a todos los que estamos dentro del área oncológica? Sucede que el 85% de los casos se descubren en fases avanzadas. O sea, el paciente tiene opción a tratamiento, el paciente tiene la oportunidad de que pueda incluso curarse, porque el cáncer se ha visto y se trabaja ya como una enfermedad crónica, pero al ser detectado en fases avanzadas, repercute en que pueda tener menos probabilidades de curación, menor calidad de vida, mayor costo de tratamientos y una elevada mortalidad. Por eso es que cuando muchas veces hablamos del paciente oncológico y si yo les dijera a ustedes, a ver, cierren los ojos y piensen en un paciente oncológico, muchos quizás van a imaginarse a un paciente en etapa final de la vida, un paciente caquético, un paciente con una dependencia total, con el apoyo de la familia o de un cuidador. Y no nos imaginamos de repente ese paciente oncológico en estas partes iniciales con un tratamiento, pero continuando quizás con sus propias actividades personales, familiares, laborales y sociales. Entonces, es importante tener esta mirada. Esa es la diferencia quizás que podamos tener en nuestro país en función a otra data de otros países. ¿Cuáles son los tipos de diagnósticos con mayor incidencia? El de próstata, el de mama, en mujeres, ¿no? El de estómago, el de cuello uterino y el linfoma de Hodgkin. Entonces, si vemos casi muchos de esos están en personas adultas y adultas mayores, algunas incluso en personas bastante más jóvenes. Significa que nuestra intervención, y ahí viene, ¿no? No va a estar desde el diagnóstico, sino incluso ahorita lo vamos a mirar desde el prediagnóstico y cómo podríamos aprender a identificar que si bien es cierto, estos son los cánceres con mayor incidencia, también son en algunos casos, tienen la probabilidad y tenemos la posibilidad de identificarlos en etapas tempranas. ¿Qué no hacemos y qué no tenemos? Porque por ahí empecemos, más que hablar de psico-oncología necesariamente, y que de pronto tenemos que mirar hacia la actividad nuestra, hacia el psicólogo clínico de la salud, pero que se ha especializado en trabajar en el tema oncológico. Uno, no curamos el cáncer. Ustedes y yo hacemos psico-oncología, o sea, los que estamos en el área, pero nosotros no curamos el cáncer, por lo tanto no somos un tratamiento alternativo al tratamiento médico, lo que somos es un tratamiento complementario en este trabajo integral. No tenemos fórmulas mágicas para vivir más, o sea, no le vamos dando solo like a la vida para decir perfecto, más bien es cierto, miramos a veces los procesos en este paso a paso. No hay mejores o peores modelos terapéuticos de intervención. Por lo tanto, creo que lo que sí es importante es tener la formación terapéutica que pueda encajar conmigo, que pueda tener yo las capacidades y las competencias de poder manejar adecuadamente este modelo terapéutico y con este trabajar con mis pacientes. Y en la medida en que yo vaya avanzando en el trabajo, me voy a dar cuenta si es que tengo los resultados esperados en ese trabajo integral o de repente si es que voy a ir mirando algún otro modelo terapéutico que pueda complementar a lo que yo quisiera trabajar. No siempre es el cáncer solo. Algunos pacientes no siempre tienen, a pesar de que pueden decir, por ejemplo, ¿no? Es que es la primera vez que me hospitalizo, es la primera vez que me enfermo. Muchos, un gran porcentaje de pacientes tienen comorbilidades. Tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen algún problema de pronto de asma, un problema neumológico, un problema de dermatología. Entonces, hay otros comorbilidades que hacen que el paciente sepa y tenga conciencia de lo que significa una enfermedad crónica. No buscamos que el paciente tenga que reconocer desgracias anteriores para sentirse fuerte y resiliente. Eso me parece muy importante, porque hay que mirar cómo usamos las fortalezas o los recursos del paciente para que él mismo pueda encontrar esa estrategia y esa fortaleza que la puede mirar ahora, pero no significa que si es que no tuvo desgracias previas, entonces no va a saber cómo manejar la situación ahora.
No trabajamos solos, somos un equipo. Eso es parte un poco de lo que voy a mencionar más adelante, un poco de los retos. No podemos estar solos. Tenemos que tratar de vincularnos a un equipo oncológico. No somos invulnerables al cáncer. Hace unas semanas me comentó justamente en un webinar, una de las personas participantes me hizo el siguiente comentario. Por eso es, en función de un hospital, y decía, por eso es que tantos profesionales han tenido cáncer, y es que en realidad, que están en el área oncológica, y es que aún así el tener el conocimiento o la cercanía a poder trabajar con los pacientes oncológicos no me hace invulnerable. Mi experiencia con la enfermedad personal o mi experiencia con la enfermedad de alguien cercano a mí es mía y no necesariamente la tengo que proyectar en otro. O sea, si yo tuve cáncer y yo salí de esta situación, no me hace una ganadora, una vencedora, una guerrera. Lo que me hace es reconocer mi experiencia, pero tengo que saber identificar de manera individual la situación en los pacientes. Esta infografía a mí me gusta mucho porque nos permite darnos cuenta de lo que no hacemos y no tenemos a lo que hacemos. En esta psico-oncología, en donde podemos mirar que la intervención va desde la población en general para poder hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad, reforzando estilos de vida saludable, haciendo una prevención primaria con psicoeducación y luego de repente pasando a esa prevención secundaria que termina siendo la mejor prevención, que es la detección precoz, ya con parte de todo un equipo. Entonces, miren ustedes, desde el primer nivel, psicoeducación o promoción de la salud, al trabajo con el paciente, no solo en el diagnóstico, sino incluso en el prediagnóstico para valorar las estrategias que se pueden usar o de repente identificar cuáles son los recursos o la forma en la que el paciente podría recepcionar o estar en condiciones de recibir su diagnóstico, pasando a lo que siempre se ha visto y se ha visibilizado como un trabajo psico-oncológico, en el tratamiento, en la rehabilitación, en la recidiva. Recordemos que no es fácil para un paciente que ha pasado todo un tratamiento y donde estuvo totalmente pendiente de pensar 6 quimioterapias más 2 refuerzos, de repente tanto tiempo, termina, le dicen descansa y luego pasan unos meses y el paciente se siente curado, lo menciona y hay una recidiva y eso para el paciente termina siendo muy, pero muy difícil a veces de aceptar, porque es como si tanto esfuerzo no hubiera sido suficiente y tiene que volver a empezar. Hasta la intervención durante todo este tiempo con la familia, pero la parte final de la vida o el apoyo en el propio proceso de duelo, reconociendo que durante todo este proceso podemos estar también trabajando con nuestros compañeros de equipo, si es que así podemos planificarlo. Muy bien. ¿Cuáles son los datos actuales que podamos tener en cuenta en esta etapa de COVID? Y quiero que de repente miremos este porcentaje, ¿no? Dice, más del 1% de la población fallece cada año, ok, de la población mundial. Cada año mueren en el mundo más de 370 millones de personas. Al 29 de noviembre, por COVID, han fallecido más de 1.4 millones en al menos 187 países. Y hay más de 62 millones de casos positivos confirmados COVID. Miren ustedes la diferencia. El 5 de mayo, aquí en nuestro país, según la sala COVID, que es la información de donde nosotros podemos acceder y mirar la data, porque hubo un momento en el que todos los días veíamos la data, habían fallecido 1.444 connacionales. Y habían positivos, casos confirmados, más de 51.000 casos confirmados. Al 29 de noviembre, ayer, tenemos 35.879 fallecidos, miren las diferencias, y más de 960.000 casos positivos. Entonces, alguien dice, ¿cómo cambiamos? Sí, pero si nos damos cuenta, a pesar de que el porcentaje en números es altísimo, de mayo a noviembre, en 6 meses, si nos percatamos, o de repente ahorita van a ser 7 meses, aún así el aprendizaje
comencemos a mirarlo si es en la misma magnitud, si seguimos cuidándonos y cómo es que estamos mirando esta situación. ¿Por qué? Porque uno de repente de los espacios que más ha generado la mirada de preocupación ha sido el sistema de salud en nuestro país. No solamente por la falta de pruebas moleculares que de repente se ha ido reclamando, sino porque si de por sí ya teníamos un sistema de salud con algunas limitaciones, el presentar esta situación de crisis, de pandemia, generó que aún así se desbordara la cobertura. Si nosotros decíamos hace un momento, tenemos un poco un sistema de salud que estábamos mirando a los países un poco más avanzados que tienen cobertura de salud completas y totales y que habían colapsado también por la situación, nosotros con mucha mayor preocupación hemos visto cómo no se ha podido coberturar como se hubiera deseado. El problema está cuando miramos números, pero en psico-oncología tratamos de no mirar un número, tratamos de no mirar necesariamente el diagnóstico o el órgano, sino miramos a esa persona, dejamos de mirar a un número, a una cama, a un diagnóstico para mirar a Juan Pérez o a María Pérez y su historia. Eso hace que nosotros individualicemos los casos. Y eso hace parte de la característica y de la oportunidad en psico-oncología, que la individualización nos acerque a una mirada más proactiva, más asertiva con el paciente y con su familia. Entonces, en el sistema de salud, la situación en cuanto al personal ha sido el poder reducir el riesgo también de desinformación y de estigma en función a la pregunta ¿cómo abordamos lo inesperado? Yo tuve la oportunidad de ir el sábado a mi hospital y realmente para mí ha sido una maravillosa oportunidad de volver a reencontrarme con mis compañeros, a quienes por los EPIs que tenían, pues en un primer momento no los iba reconociendo y ni bien me hablaban, inmediatamente saltaba el reconocimiento por la memoria auditiva. Y qué diferente, me decían, es en este momento, a pesar de que hemos hablado con muchos de ellos por teléfono, por WhatsApp, nos hemos comunicado, pero qué distinta es la mirada ahora, que ya se viene manejando de una mejor forma, incluso esta situación ha dejado de ser inesperada para ser un poco conocida, pero hubo un momento en el que había el temor de ¿y yo? Y la percepción de vulnerabilidad terminaba afectando al personal y ya no solo al paciente. Reducir el riesgo de desgaste y de enfermedades físicas y mentales en el personal, si hablamos de personal de salud, en función a lo que podría significar el desgaste por empatía o la fatiga por compasión. Reconocemos que muchas veces el personal termina diciendo se me murió mi paciente y es como que se me murió a mí, o sea, y no es posible que a mí me haya pasado esto. Y entonces el paciente que ha estado acompañado, que ha estado sostenido, decíamos hace un momento, pero el personal termina impactado porque siente que no ha hecho lo suficiente. Otro aspecto de la situación de salud es el poder ver los costos del sistema. ¿Por qué? Porque en oncología y los pacientes sabemos que a veces el paciente deja de trabajar porque está en descanso o a veces no estaba trabajando y esta situación genera un cisma a nivel de la familia. Más la situación de pandemia es una situación sumamente compleja. Tener en cuenta en el sistema de salud los principios éticos, los principios bioéticos y psicoéticos. Eso también desde el lado de la psicología o de la psico-oncología es básico tener siempre presente con una prestación de alta calidad. Reconociendo una frase, todo paciente tiene derecho a recibir una atención de calidad, o sea, es su derecho a recibir una atención integral. Y creo que termina siendo nuestro deber el tener las competencias adecuadas y obviamente reforzar estos principios éticos, bioéticos y psicoéticos. También hay un mayor riesgo de incidentes de seguridad del paciente y ahí nosotros hemos sido testigos de muchas circunstancias que las hemos visto incluso por las
por los medios de comunicación, donde se consideran negligencias. Y no es lo mismo mirarlo de afuera a estar dentro del sistema en el cual la situación es muy compleja, pero esta situación se desborda a las posibilidades de cobertura. Y otra situación que también puede afectar en el sistema de salud es aumentar el ausentismo, porque había personal que había contraído el COVID y tenía miedo de volver, como que también ha habido personal, y me comentaban que tenían, pero no sabían si tenían o no tenían, salían negativos en una prueba rápida, no habían pruebas moleculares, y pensaban que, ok, como lo iban manejando, a veces hay el presentismo, que es el trabajar incluso mientras está enfermo porque no hay quien cubra. Miren ustedes estas dos variables que pueden ser importantes identificar para poder evaluar la rotación o reducir la productividad individual. En psiconcología, de marzo a hoy, a nivel institucional, por ejemplo, ¿de qué hemos sido nosotros testigos? Particularmente en algunas instituciones, por ejemplo, yo fui presencial hasta el 16 de marzo. Y desde esa fecha, a partir del 17, pues hemos hecho un trabajo remoto que se organizó muy bien, pero no es lo mismo, ¿no? Ahí ahorita ya de repente lo comento, pero a nivel institucional la prioridad fue la pandemia. Significa que la cobertura incluso para poder atender a la población generó pasar de tener unidades especializadas en las diferentes áreas médicas clínicas o médicas quirúrgicas a tener salas COVID. Pasar de tener consultorios abiertos con horarios a tener consultorios cerrados y de repente esperar algunos meses para hacer teleconsulta. De tener un hospital abierto, un hospital incluso en el caso nuestro amigable, un hospital que genera, que pueda haber al menos en oncología, un cuidador primario con el paciente, a tener un hospital restringido en las visitas, pero precisamente en la misma medida. Así como había un hospital que predisponía que pudiera estar el paciente acompañado, ahora para que esté cuidado, ahora para cuidarlo había que restringir. La inestabilidad y cese en especialistas médicos. Nos enteramos que muchos especialistas en otros hospitales que tenían determinadas áreas o estaban en determinadas áreas que cerraban, se les rescindían los contratos si es que querían seguir permaneciendo ahí, pero ya no iban a haber pacientes, o les daban la opción de pasar a las famosas salas COVID. Entonces, eso también fue un problema en un determinado momento. Las vacaciones adelantadas, la suspensión perfecta de labores, o sea, esto a nivel institucional fue de gran impacto para que el personal que tenía comorbilidades incluso se fuera a casa, o algún personal incluso comenzara a presentar indicadores o sintomatología de alguna enfermedad. A partir de marzo a nivel institucional se trabajó con teleconsulta, y a partir de julio-agosto se reinició con actividades priorizando casos. En noviembre ya, al menos en mi hospital, se ha asumido la presencialidad por rol. Con el caso del paciente, acá comentarles algo. El paciente oncológico es un paciente que tiene recursos preexistentes. El más importante es que aprende a tener autocuidado, que es aprendido y que incluso es resignificado con el tema de COVID. Significa que el paciente está entrenado en el confinamiento, en la higiene y en la prevención. Sin embargo, la presencia del aislamiento social obligatorio y la cuarentena lo que ha generado es una percepción de abandono, de soledad, porque muchos de los pacientes no viven con toda la familia. Pero a la hospitalización o a la consulta externa, el paciente acudía con sus familiares. Pero ahora era más difícil. Antes iba con 2, 3, 4, ahora era con 1, y en algún momento el paciente entraba solo, aún así, a las salas de quimioterapia, y la familia tenía que esperar en otro espacio. Eso generó que hay una limitación también de acceso a los servicios públicos, bienes, servicios esenciales. Pacientes que tenían programadas sus cirugías para la primera semana o para la tercera semana de marzo, pero que estaban programadas con anticipación, se suspendieron, precisamente generando una gran repercusión en algunos casos en sus propios pronósticos. La situación actual en este momento para muchos pacientes, justo me comentaban el sábado, es la segunda ola,
que es lo que se está tratando de disminuir como un factor de riesgo, reforzando nuevamente las conductas de bioseguridad. Y el rebrote de la difteria, que ha dejado de ser de repente una mirada pandémica, pero sí de ser importante el cuidado. Entonces, el paciente oncológico tiene una doble vulnerabilidad que la mantiene. Hay pacientes que desde marzo a la fecha no han salido de sus casas, algunos solo al chequeo y del chequeo a su casa. Entonces el paciente siente, allí lo que mencionábamos hace un momento, un confinamiento obligatorio, que en el aprendizaje que tenía era por el cuidado, pero ahora siente que esos espacios se han ido reduciendo y necesita de alguna manera retomar sus propias actividades o su propia vida, que nos pueda conectar con el medio. Esta vulnerabilidad que yo mencionaba en un primer momento se debe a la percepción de que el cáncer puede ser todavía sinónimo de muerte, de dolor, de sufrimiento. Si es que el paciente está considerado dentro del grupo de riesgo, el paciente siente una doble vulnerabilidad, porque no solo se cuida por ser un paciente oncológico, sino que si tengo COVID puedo tener un mayor riesgo de fallecer. Entonces hay una doble percepción. Y si tengo encima, o sea, este diagnóstico sumado a comorbilidades, hay una mayor complejidad. Este paciente que está con nosotros es una pareja realmente hermosa y ella estuvo hasta el 16 de marzo, que dijeron no más y tuvo que retirarse y literalmente hablábamos el sábado con lágrimas en los ojos y volvió cuando ya se aperturaron y puede acompañar con todas las restricciones y los cuidados. Bueno, para la foto se ha estado un poquito más cerca, que es la foto de mis compañeras enfermeras que tomaron para el aniversario que fue ahora el 26 de noviembre. Y realmente nos damos cuenta cómo la familia también se vio afectada porque muchos de ellos reorganizaron sus vidas, reorganizaron sus historias para acompañar a sus familiares hospitalizados o para cuidar a sus familiares de repente en el ambiente de hospitalización o a veces en casa, pero algunos se quedaron en el área de hospital, ¿no? A nivel de la familia también nosotros vimos desde ese primer momento este reclamo, esta incomodidad, este malestar por la situación que pasaba, el aumento de sentimientos de culpa por no hacer más y temor de no hacer lo suficiente. O sea, ¿por qué no estoy haciendo mucho más? Y el aumento del cuidado del paciente, llegando de repente a veces, como mencionaba, a un aislamiento completo, o sea, no permitir que pueda salir. Pasar, miren ustedes, arriba, esa foto la tomamos celebrando el cumpleaños de un paciente muy querido, la tomamos igual, todos juntos, a pasar a la virtualidad, o sea, pasar de la presencialidad. Y les diré, a pesar de que hemos podido reconocer que la virtualidad, la teleconsulta nos acerca, nos permite estar atentos, así como en este momento, compenetrados con lo que estamos hablando, sin embargo, la presencialidad genera un vínculo diferente. El sábado que yo estaba en mi unidad, igual, no sentía por mis compañeras, pero por los pacientes, la diferencia entre haberme hablado por teléfono y estar allí, en decirles, por ejemplo, entraba a un ambiente y le decía, ¿sabes quién soy? ¿Me reconoces? Y me decía, sí, me daba mi nombre y me alegraba, pero era diferente ahora esta cercanía. A pesar de esa distancia para cuidarlos, la presencialidad genera también una vinculación afectiva distinta y un acompañamiento que pareciera que al paciente le refuerza incluso en su adherencia terapéutica. La importancia del equipo de trabajo interdisciplinario y la incorporación nuestra a los equipos. Esto es básico para todos los que hacemos psico-oncología, el ser parte de un equipo oncológico donde de alguna manera podamos tener la bendición de compartir con colegas, con compañeras extraordinarias, ¿no? Entonces, la adaptación a la situación actual es de esta triada, del paciente, de la familia y del equipo. Identificar qué vamos a utilizar. Pasó lo de la pandemia y nosotros decimos, ok, ¿qué voy a usar? La Sociedad Interamericana de Psicología, donde yo realmente recomiendo, es importante pertenecer a las sociedades académicas,
tanto en nuestro país como en otras sociedades que van uniéndonos para, sobre todo para establecer protocolos o guías que podamos mirar, porque los diagnósticos médicos clínicos o médicos quirúrgicos en realidad son transversales. Hemos conversado con compañeros de muchísimos países y cuando uno va narrando su historia, me dice, siento que estás narrando lo que ha pasado aquí. Y eso nos da la clara mirada de que lo que hemos vivido nosotros también lo han vivido en otros espacios, con las mismas situaciones, con las mismas preocupaciones, con las mismas limitaciones. Entonces, el Colegio de Psicólogos tenemos nosotros que revisar también la normativa, las guías que va sacando, porque son nuestro ente rector nacional es el Colegio de Psicólogos. Por eso es que estamos nosotros colegiadas, habilitadas, porque tenemos que estar en la formalidad de nuestro trabajo. Y hemos ido revisando otras guías y protocolos. Hemos revisado guías rápidas de apoyo, hemos revisado guías telefónicas para poder hacer la mejor atención, guías para hacer primeros auxilios psicológicos, todos los que pueden haber estado ya dentro del trabajo que se ha venido realizando o algunas que se han ido inmediatamente estructurando para poder generar una mejor manera de realizar un trabajo sistematizado, organizado y que viabilice ordenadamente nuestra intervención. En el hospital, la jefa del servicio de psicología, Ileana Becerra, ella estructuró desde su espacio cómo íbamos a trabajar también en psicología en línea, que fue como se le denominó, y otro grupo en lo que era la plataforma de apoyo en Te Cuido Perú. Yo estaba en el primero y entonces era mirar, hacer un triaje para ver, porque en psicología, si bien es cierto, todo era COVID, pero también somos conscientes de que algunos diagnósticos no eran COVID o algunos problemas o motivos de consulta no eran asociados únicamente al COVID, sino eran situaciones previas. Y entonces es importante identificar en esta teleconsulta cuál es el motivo, dónde es que voy a trabajar, cómo lo voy a hacer, para poder identificar las necesidades del paciente. Si yo atiendo a un paciente y me mandan una interconsulta, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la referencia? ¿Quién me la da? Pero también nos damos cuenta de que estas necesidades psicológicas, que no son exclusivas de la teleconsulta, que no son exclusivas de la época de pandemia, se mantienen a la fecha porque terminan siendo igual transversales a la situación de un paciente, que es el mantenimiento del control de la identidad frente a su situación diagnóstica, la necesidad de mantener una comunicación permanente que le permita tomar decisiones, el refuerzo de la confianza, la garantía del esfuerzo y el soporte del equipo cuidador. ¿Por qué? Decía, motivos de consulta. Porque nosotros en las historias clínicas físicas o en las historias clínicas electrónicas nos piden que también consideremos un diagnóstico. Alguien de repente me preguntó, pero ¿se puede poner con una entrevista? ¿Se puede tener una presunción diagnóstico si uno hace una buena entrevista? Y tenemos que darnos cuenta que para el uso de la categorización no usamos el DSM-5, lo que usamos es el CIE-10. Entonces, es importante que tengamos en cuenta tanto los diagnósticos de los factores, de los criterios diagnósticos en la clasificación de los códigos F y los criterios diagnósticos en la clasificación de los diagnósticos código Z, que van, incluso si hiciéramos una clasificación multiaxial del CIE-10, irían en el eje 1 y los otros en el eje 3. Entonces, estos van a ser lo que mencionaba, estas necesidades identificadas, los motivos de consulta identificado. Yo mandaba ahora, por ejemplo, una nota al médico pidiéndole que cursara una interconsulta a salud mental, o sea, el médico, el compañero de psiquiatría, porque el paciente tiene un F41.2, que es un trastorno mixto ansioso depresivo, y que yo no es que no necesariamente lo voy a poder ayudar, yo creo que es importante ahí establecer este vínculo de un trabajo organizado con los demás compañeros.
Importante en esta época, pero sobre todo en el paciente oncológico, aún así no fuera época de pandemia, el control de los síntomas en el trabajo, en los aspectos emocionales, sociales y espirituales, la prevención del duelo, pero no la prevención, digamos, para que no lo presente. El duelo siempre va a ser una respuesta. Es ver la manera en que podamos acompañar para que no sea un duelo patológico a futuro. La promoción de ese trabajo multidisciplinario, el fomentar la comunicación entre todos y el dar las respuestas a las diferentes necesidades del paciente a quien corresponda. Reconocemos que el diagnóstico médico, por ejemplo, no lo da ningún otro profesional que no sea su médico tratante o el médico oncólogo o el médico que ha estado en el área antes de que pase oncología. Eso es importante y ahí nosotros establecemos también con claridad cuál es nuestra presencia en el trabajo. ¿Qué técnicas de intervención podemos usar? Decíamos que mi formación terapéutica, la que puedan tener ustedes, va a ser válida para poder trabajar. Entonces, pueden hacer, dependiendo, pero en estos casos de pandemia, lo que más hemos podido de repente utilizar de manera inmediata ha sido una intervención psicoterapéutica individual, pero con consejería psicológica o con counseling psicológico, para trabajar conciencia de enfermedad y adherencia terapéutica. Ha sido muy complejo para ese paciente, de hecho, salir de casa, a veces solo con un familiar, como les comentaba, con el permiso y la autorización, de repente muy temprano, para poder completar algún análisis también que pudiera requerir. Las técnicas terapéuticas para reducir el malestar o sintomatología asociada al tratamiento, la intervención psicoeducativa, tanto desde el prediagnóstico como de repente en la fase final o en el duelo, una combinación de estrategias. A mí particularmente me gustan algunas técnicas, me gustan porque me da resultado, hay evidencia, cognitivo-conductuales, pero mi enfoque es bastante humanista, integrativa y con algunas técnicas de psicología positiva, que es particularmente con lo que he estado trabajando últimamente. Técnicas de activación emocional y procedimientos para el desarrollo del insight acerca de los problemas que tiene el paciente. Entonces, mencionaba, en este enfoque de psicología positiva, más que controlar las emociones, o sea, más que controlar, lo que se busca es profundizar en ellas para facilitar cambios vitales positivos. Entonces, allí creo que va a ser importante que cada uno de nosotros identifique, decía yo, cuál va a ser la mejor manera de poder intervenir. Se busca de repente encontrar la mejor versión de uno en un momento tan difícil, pero que puede reducir el malestar, pero puede ser difícil esta situación. No la voy a poner yo en mi situación. O sea, por más que yo pueda tener empatía, ser empático es comprender a la otra persona, ponerme en el lugar de otro como si fuera el otro, pero no soy el otro. Esta identificación de no ser el otro me permite mantener mi objetividad. El enfoque de psicología positiva también ayuda a reducir y asimilar el malestar emocional del que sufre, focalizándose en lo que funcionalmente puede estar bien. Entonces, en lo que de alguna forma, a veces el paciente puede tener un malestar en una parte del cuerpo, y cuando nosotros podemos hacer un diagrama por porcentaje, es un pedacito, el paciente dice, sí, es un 10%, pero lo demás, un 90% está bien. ¿Cómo trabajamos eso? Entonces, se pueden usar algunos diagramas. Entonces, no sé si ustedes han visto las historias clínicas, cuando hay un diseño, un esquema de una persona y el médico va marcando el porcentaje de repente que ocupa, ¿no? En este caso el diagnóstico oncológico. Ok, nosotros podemos hacer uso también de estos diagramas para tratar de identificar en el paciente precisamente la zona que puede estar generándole una preocupación y poder articular estrategias de afrontamiento. No enfatizando en el sufrimiento, sino dar otro enfoque a la forma de ver la vida, tratando de que la persona se dé cuenta de cómo quiere vivir en este momento y cómo siente de repente amenazada su vida, pero también es importante que se busque ayudar a reducir la intranquilidad y la angustia, pero validando esas emociones, no anulándolas, sino generando desde ese lado la identificación. Martin Seligman y trabajó con
Christopher Peterson todo lo que era el proyecto VIA con las 6 virtudes y las 24 fortalezas. Entonces, habría que ver cuáles podríamos utilizar en función a lo que podemos tratar de identificar con el paciente. Por ejemplo, una de las que a mí me gusta como técnica es la flexibilidad psicológica. Y yo a veces lo he comentado en muchos lados porque hay situaciones que podemos cambiar y hay situaciones que no podemos cambiar. Y en este momento, si alguien tiene un diagnóstico oncológico, es una situación que no la podemos cambiar en la magnitud en la que está. Pero lo que sí podemos modificar es la perspectiva de cómo la vea, de cómo la mire, de cómo la analice, de cómo la comprenda. Entonces, es tan simple como cuando vemos ahí esas dos personitas, como si estuviera yo aquí y la otra persona al frente, y yo mirando ese número puesto allí sin poder moverlo, como si fuera un 6, y al frente como si fuera un 9. Si yo quisiera verlo como un 9, desde aquí la voy a suponer, pero mejor cruzo. Y si yo quisiera que la persona que está frente a mí la vea como un 6, cruza. Este movimiento hace que yo cambie de perspectiva. Yo al moverme, no muevo el número. Yo al moverme, cambio la posición en la que me encuentro y analizo el momento, la situación, el evento de manera distinta. Entonces, ¿el cáncer cambia? No, pero al moverme yo cambio la mirada que tengo de esa situación. Entonces, es encontrar en el momento presente, aceptar lo que no podemos cambiar y sí, enfocarnos en lo que sí podemos cambiar. En de pronto definir cuáles van a ser aquellos de nuestros valores, aprender a dar espacio a nuestros pensamientos, mantener nuestros compromisos de conducta y nuestras acciones y cambiar las perspectivas nos puede permitir, no necesariamente en una mirada oncológica, sino incluso en cualquier circunstancia de la vida. Pensemos en este momento qué quisiéramos cambiar. Puede aparecer, puede aparecer alguna situación personal, familiar, social, económica, laboral, educativa. Y pensemos, ¿la puedo cambiar? O quizás me muevo yo un poco y puedo cambiar la perspectiva y eso puede aligerarme y generarme incluso mejores posibilidades de encontrar acciones resolutivas y no necesariamente el enfoque hacia la mirada del problema. Otro es la intervención en gratitud. En el paciente oncológico, a diferencia de repente de otro tipo de diagnósticos, lo primero que aparece es un altísimo compromiso familiar y social. El diagnóstico oncológico moviliza mucho, pero moviliza precisamente de manera afectiva, de manera positiva, de manera proactiva. Y entonces incluso la familia que no se veía a tiempo, se une, se busca, se acompaña, se sostiene, se contiene. La gratitud pasa a ser una de las fortalezas significativas que puede generar un alto impacto y un alto reconocimiento en la situación en la que uno se encuentra como una oportunidad. Pensar en que 3 cosas agradeces de lo que has vivido. No es pensar en la muerte, sino es ahorita, porque la muerte es un instante. Si nos ponemos a pensar, ni siquiera es, o sea, ni siquiera es, no es todo el día. Uno ve su partida de nacimiento y ve el día, y ve la hora, y ve el minuto, si ustedes se fijan. Igual es la partida de función. Uno ve el día, ve la hora y ve el minuto. Si uno ve que es 6.02 de la tarde, 6.01 para acá era vida. Y 6.02 para allá es vida eterna. Significa que desde aquí para acá, todo es vida. Y a veces comenzamos a generarnos diferentes situaciones, pensamientos, emociones asociadas a ese único minuto. Comencemos a darnos cuenta cómo queremos reestructurar este momento en el que nos encontramos o cómo queremos reestructurar este acompañamiento al paciente. ¿Qué te gustaría agradecer en este momento y a quién? Y voy avanzando entonces para ir terminando. Otra de repente las estrategias que ayuda es la fortaleza para regular las emociones. Piensen ustedes en un médico que va a su casa a visitarles. ¿Qué tendría que llevar? No creo que vaya así con las manos vacías. Piensen ustedes incluso en un electricista que va a su casa a arreglar de repente un problema eléctrico. Piensen ustedes en un gasfitero. Si llega y les toca el timbre y llega así, bueno, soy el gasfitero.
sería muy difícil. Entonces, la pregunta es, ¿qué requerimos nosotros si fuera esta nuestra maleta de herramientas emocionales? ¿Qué requerimos para poder manejar esta situación? Trabajamos esto, por ejemplo, allí fue con un webinar con las enfermeras de mi hospital, fueron más de 100 y realmente para poder, y es eso, ¿no? Es cómo incluso alguna herramienta no solo puede ayudar a trabajar con el paciente, con la familia y con el equipo. Estas estrategias nos permiten responder a las necesidades de, por ejemplo, vamos de la desesperanza que a veces se asocia al cáncer a la esperanza. Pero la esperanza donde lo primero que hacemos también es eliminar el lenguaje bélico. ¿Por qué? Porque a veces siempre le decimos a la gente, sé una guerrera, sé una luchadora, vas a vencer. Y puede que la situación sea bastante complicada. ¿Y qué pasa si no es así? ¿No luchaste? ¿Eres perdedora? ¿No fuiste lo suficientemente guerrera? ¿No fuiste lo suficientemente valiente? ¿Dónde se libró la batalla? ¿Contra quién estaba luchando? Contra una parte de mi cuerpo. ¿Y entonces cuál era el campo de batalla? Mi propio cuerpo. Entonces, estamos intentando, creo que a partir de este año, un poquito eliminar el lenguaje bélico de la lucha que desgasta, sino darnos la oportunidad de mirar esto como un proceso de esperanza realista que nos da oportunidad. Hoy no lo vamos a cambiar. El hoy es 30 de noviembre, es el último día de noviembre y tendrá que ser especial. El hoy va a ser diferente porque podemos vivir otro 30 de noviembre, pero será del 21, será del 22 o de otro año. Pero en esta esperanza realista nos identificamos no solamente para mirar, me tengo que curar, sino de repente trabajar en función, voy a controlar este síntoma que me está generando inestabilidad. Eso hace que el paciente se dé cuenta que ya se es un superviviente del cáncer, no porque venciste el cáncer, sino porque te sobrepones al diagnóstico y vives en función a tu vida, no por un diagnóstico o por un órgano, sino que le damos un nuevo significado a la enfermedad, buscamos el sentido a la situación y nos replanteamos y revaloramos nuestra historia en nuestra vida. Ha salido en Netflix. No sé si ustedes vieron el cuento de Nippur, que también está el esposo, habla en un TEDx, y ya ha salido, creo que es el libro de Tommy. Les recomiendo que lo vean. Esta es una historia que la llevan, que es una historia de María que es muy buena. Hace unos años la leímos porque fue de bastante impacto como ella incluso pidió que a la hora de que ella falleciera, incluso le pusieron sobre el cajón una foto de ella en bikini, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué importante es cuando nosotros tenemos la capacidad de tener control y llevamos nuestra situación y llevamos las riendas de nuestra vida. Hay que buscar cómo ayudamos a que alguien pueda tener ese control. Y nosotros, si nos damos cuenta, comenzamos a tener control desde muy pequeños. Pregúntenle ustedes a un niño, ¿qué te gustaría ponerte? Y él le va a decir, le va a traer esta ropa y esta ropa. Incluso les enseñamos desde muy pequeños a hacer algo independientes. Y la idea es que esa independencia la podamos mantener. ¿Por qué? Porque nos va a dar oportunidades en la transversalidad. El diagnóstico oncológico, entonces, termina siendo transversal porque sí, genera impacto a nivel, así, transversal, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel económico, sí, a nivel del impacto en salud, al acceso a los servicios. O sea, si nos damos cuenta, lo que para nosotros hemos visto, el tema incluso de pandemia, aún así, salvando obviamente las diferencias, esta situación de diagnóstico oncológico es transversal y genera también una integración en el trabajo multidisciplinario, pero con un enfoque interdisciplinario. ¿Cuál es la oportunidad? Tenemos que brindar información al paciente, del paciente al equipo de salud, para que puedan considerarla en sus estructuras de tratamiento y seguimiento. Esa debe ser una gran oportunidad. Buscar que el trabajo que nosotros hacemos podamos compartirlo con nuestros compañeros del equipo de salud. El poder identificar en la entrevista, entonces, indicadores depresivos, ansiosos, de estrés, o que pudieran o algunos otros que pudieran alterar el curso del tratamiento o el curso de seguimiento. Contar con un equipo de salud mental, conocer quién es el psiquiatra y confiar de pronto ser que sea parte de nuestro equipo y con compañeros a quienes referir el caso.
considerar el uso de las TICs para poder comunicarnos con el paciente o con su familia, previa coordinación con el equipo y el paciente. Yo el sábado que estaba en el hospital, estaba una paciente, queríamos bajarla, pero necesitábamos a un familiar. O sea, queríamos bajarla de la cama al sillón y el doctor quería, el médico oncólogo quería que estuviera un familiar, así que como sabíamos el teléfono y yo de esas casualidades conocía al hijo de la paciente, le pregunté a ella si quería hablar con su hijo y luego le pregunté a él y él me dijo, bueno, mi mamá está molesta conmigo porque yo le he llevado allí. Pero trabajamos muy bonito con un WhatsApp, con el WhatsApp teléfono y realmente la tranquilidad de él, de poder ver a su mamá, la tranquilidad de ella al estar uno allí puede generar esa vinculación afectiva también, explicarle que ya está en camino, el que pueda saber que hay un equipo de salud que está también pendiente de ella. Entonces, miren ustedes cómo interactuamos y generamos una gran oportunidad en el trabajo. Generar un espacio de contención para nuestros compañeros si así lo demandaron. Estos espacios en los cuales ellos tengan tranquilidad y libertad para comunicarse con nosotros, participar en las juntas médicas para visibilizar el trabajo psico-oncológico. Yo creo mucho en el que he tenido la oportunidad de que me manden interconsultas ahora también en época de pandemia. En algunos otros webinars lo he presentado y ponen una interconsulta psico-oncología de repente para preparar al paciente para una intervención quirúrgica de un paciente con cáncer. ¿Cuáles son los retos? Y ahí sí los invito de repente a todos y debemos sumar esfuerzos. Es reforzar la participación como un reto en el equipo, en un trabajo colaborativo, donde reconocemos que a mayor autonomía del profesional, mayor facilidad para poder trabajar de manera cooperativa. ¿Eso en dónde? Tanto a nivel público como privado. Ya todos los hospitales o todas las clínicas cuentan con un psicooncólogo y algunos de repente con un equipo mayor. La idea es que incluso poco a poco las mismas aseguradoras puedan validar el hecho de que se puedan coberturar las atenciones psico-oncológicas para que el paciente pueda estar acompañado durante todo ese proceso. Algunas clínicas lo cubren de manera gratuita, pero puedan estar acompañados durante el proceso de su tratamiento, al menos con algunas sesiones establecidas. Generar equipos para trabajar también en base a guías y protocolos nacionales. Es importante que podamos tener protocolos y ahí sí es de repente unir esfuerzos entre todos los que trabajamos en esta área para fortalecer científicamente. Hay mucha gente maravillosa y talentosa que está trabajando en las instituciones grandes referenciales como el INE o las instituciones referenciales regionales o las clínicas. Yo creo que el formar, el fortalecer esta actividad va a hacer que podamos tener equipos de investigación en la línea de psico-oncología, uniendo la actividad académica con la asistencial. ¿Qué significa? Unir, yo siempre es algo que de repente lo menciono, porque es uniendo el trabajo en la universidad donde se hace mucha investigación con el compañero, con las personas que están en las unidades hospitalarias, que están en las consultas externas. ¿Por qué? Porque se investiga y se pasa una prueba, pero no miras al paciente realmente cómo es. Ejemplo, a veces el paciente le dice al médico, sí estoy bien, y sin embargo, cuando uno lo entrevista, identifica indicadores depresivos, indicadores ansiosos o de estrés, pero que el paciente los maneja para que el médico de pronto diga, ah, qué buen paciente, continuamos con la situación. A nivel entonces, y formar de pronto estas líneas de investigación a nivel nacional o incluso de repente a nivel internacional. Hay instituciones, por ejemplo, yo estoy en RIAPO, que es la Red Iberoamericana de Psico-Oncología, donde igual están súper invitados. Luego la formación en psico-oncología. Y voy terminando con esto, donde quiero que enfaticemos en algo. Poco a poco nos damos cuenta que la formación tiene, ¿se acuerdan que yo mencionaba? Tenemos que formarnos para tener competencias, pero siempre al final yo particularmente me percibo como un aprendiz. Termino aprendiendo de todos, en el sentido de que incluso de mis compañeros, de los mismos pacientes, que son todos, ellos son nuestros mejores maestros, pero eso no significa que uno siga buscando profesionalizarse, pero en este caso es tener la especialidad y si es posible
tener el Registro Nacional de Especialidad que tiene el Colegio de Psicólogos, el Registro Nacional de Especialidad que nos pone en el mismo nivel de especialistas que un compañero médico o que una compañera enfermera, que un compañero nutricionista. Los profesionales tenemos que tener nuestra especialidad, no solamente decir tengo experticia, no, sino que buscar este registro porque esto también nos da una formalidad. Ahora hay muchas opciones a través de la capacitación sincrónica. El fortalecer las instituciones es un reto, el fortalecer las instituciones que asocian a psicólogos en el Perú. Está AMPE, que es la Asociación Nacional de Psicología del Perú, y que realmente es maravillosa igual, y también está la Sociedad Peruana de Psicología, donde también pertenezco. Creo que ya va a llegar el momento en que nos juntemos para hacer algo de manera conjunta. Y volví a lo mismo, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento, que es una oportunidad, pero sigue siendo un reto. Articular estrategias para participar activamente en los equipos de salud y visibilizar, posicionar el trabajo que nosotros realizamos. A veces no es el esfuerzo de uno. Si conocemos a alguien y nos preguntan por un compañero, vamos, refirámoslo, digamos que sí conocemos, y de repente si alguien nos pregunta de alguna región, si es que atendemos, podamos hacerlo por la virtualidad, pero si no, podamos referir a nuestros compañeros que también están en las diferentes partes de nuestro país. Entonces necesitamos buscar y hacer comunidad. Termino aquí con esta frase que a mí particularmente me gusta mucho, lo he compartido muchísimas veces, que es que a veces se puede pensar, ¿no? Porque a veces decimos, son los números. Podemos no llegar quizás a veces a ser indispensables, pero yo les aseguro que con un trabajo, con el trabajo que realizamos, siempre podemos ser inolvidables, porque así acompañamos al paciente, y si el paciente no está, créanme que la familia siente que nosotros somos parte de este proceso, y nosotros somos parte de todo ese equipo que pudo acompañarla en ese momento. Así que muchísimas gracias por estar aquí, y creo que a seguir uniendo esfuerzos, a seguir viendo oportunidades, a seguir mirando retos y a seguir fortaleciendo el trabajo formalizado, en este caso de psico-oncología. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, doctora, por todo lo que nos ha brindado. Usted tiene razón, es un reto darle más mostrar la relevancia que de por sí tiene un tratamiento y la intervención psico-oncológica en estos casos, puesto que como usted bien lo mencionó, la psico-oncología y el tratamiento no es una alternativa, sino algo complementario para que esta recuperación se lleve a cabo a un nivel óptimo, ¿no? Que sea y que el sistema de salud se acostumbre, ¿no? A no dar como una alternativa, sino derivar como mucho más allá de dar medicamentos, también considerar esta alternativa, puesto que va a ayudar bastante como usted bien explicó, interpretar la realidad, ubicarse en el presente. No es solo esta fecha en la que te dieron el diagnóstico, sino que existen días nuevos, y muy bien lo he explicado. En sí, una de las preguntas sería, en muchas situaciones, ¿no? Que el paciente empieza a manifestar cáncer y los familiares, digamos, empiezan a querer hacer un cambio, son muchas las preguntas. Hay problemas, y es en esta etapa en la que algunos desean resolverlos, pero tienen el miedo ¿y si le comunico lo que yo siento y esto empeora su salud? Si todo lo que yo siento, los cuales son algunos sentimientos negativos, la perjudican. ¿Usted qué le recomendaría a esas personas que tienen mucho que decirle a estos pacientes, pero quieren hacerlo de una manera en que mejore, pero sin perjudicarla emocionalmente? Tienen miedo a manifestar sus emociones. A ver, lo primero que tenemos que hacer es validar las emociones. Todas las emociones tienen una causa. O sea, si alguien dice, estás triste, ¿por qué estás triste? Y alguien responde, no sé, eso no existe. O sea, si yo identifico, lo primero que tengo que hacer es identificar mi emoción. Si yo soy paciente, tengo que darme cuenta que no está mal identificar mi emoción de tristeza, de cólera, de rabia, o de repente los sentimientos que estas me producen. Entonces, quien acompaña al paciente
sí le recomiendo particularmente es que no es bloquear, o sea, no es ser una tranquera para decir, tienes que estar bien, tienes que estar fuerte, porque muchas veces vamos a acompañar a un familiar y vamos con esa consigna de que tiene que, y entonces bloqueamos, y este paciente quisiera hablar de pronto de su situación de tristeza o porque se siente mal, y la familia bloquea porque no puedes decir que estás mal. Entonces, yo en una de las preparaciones cuando trabajo con los pacientes y ya sabemos que va a pasar a cuidados paliativos y el paciente se va descompensando, yo generalmente lo que trabajo con la familia es eso, es decirle, sé que es difícil, sé que es duro, pero si en algún momento, Juan, por ejemplo, siempre son Juan y María mis ejemplos, Juan te dice, me voy a morir, yo te quiero pedir, nos puede doler, y yo le digo, te va, sí, pero es que puede doler, pero quiero que lo escuches, solo lo escuches y le digas de repente, ¿quieres hablarme de eso? ¿Te preocupa algo? Porque puede que de repente Juan lo que quiere es decir, tengo miedo, no quiero que me apagues la luz, o de repente, mira, estoy preocupado porque por tal persona, por mi hijo pequeño o por tu mamá, o alguien, incluso el paciente termina diciendo, me pasó hace poco en una pareja que estuvieron juntos en la sesión por teleconsulta y ella decía, y él estaba ahí, es que tengo, porque ya le permití, le dije, bueno, a ver, coméntanos cuál es tu... Y ella dijo, tengo miedo de morirme, pero no por mí ya, porque el esposo le decía, vamos, vamos a salir de esta, y la señora estaba en la etapa final de la vida, falleció la semana, y ella le dijo, tengo miedo de que cómo se va a quedar él. Y de pronto trabajamos con él, y le digo, ¿cómo te vas a quedar tú? Y le dijo que se va a quedar, porque ella decía, se va a quedar solo, y él le explicó que es cierto, que no iba a estar ella, que le iba a extrañar, pero fue un trabajo muy lindo. Pero ¿dónde se inicia? En la honestidad de poder aperturarnos, en reconocer que nuestras emociones no es que son negativas, son personales, son vivenciales, son actuales. Lo que hay que hacer es cuánto me ayuda, cuánto anclo yo esta emoción y cómo me sostiene. Perfecto, estoy triste, está bien. ¿Cuánta de tristeza voy a mantener durante todo este tiempo? Entonces, quiero allí que recordemos, por eso es importante capacitarnos, porque vamos viendo y analizando los casos de los pacientes y vamos analizando de manera individual cómo podemos hacer el acompañamiento, cómo podemos hacer el seguimiento, cómo podemos de pronto generar una vinculación de trabajo con el paciente. Si tiene niños pequeños, preparar al niño de repente de 6 años, de 7 años, cómo se va a despedir de su padre, de su madre. Muchas veces he visto situaciones en las cuales se lleva al niño y no se le deja participar, cuando en realidad son increíblemente los que mejor a veces van asumiendo la situación y todos, sin tener que ser psicólogos, sí podemos hacer algo, que es contención emocional. Otra cosa diferente es hacer psicoterapia, hacer apoyo psicológico, hacer de repente primeros auxilios psicológicos, pero como contención emocional, todos tenemos la capacidad hasta de que nuestra presencia pueda contener. Y eso es importante que recordemos, pero no desde mi lado, desde lo que yo creo, sino desde lo que veo, e incluso tan solo acompañar en silencio puede ser importante y puede cambiar la historia de una situación del paciente.